¿Pero qué diantres? Así denominó la radioastrónoma Anna Kapinska la imagen de una enorme y misteriosa mancha que avistó por primera vez en 2019. A miles de millones de años luz de la Tierra, en las profundidades del espacio, parecía un fantasmal anillo de humo. Una brillante rareza de ondas de radio que no parecía coincidir con ningún remanente de supernova ni interacción galáctica conocido. ¿Qué podría ser esto en el universo? Puede que fuera inusual, pero este objeto no estaba solo. Denominados círculos de radio extraños, u ORC, por sus siglas en inglés, los objetos que hemos descubierto parecen abarcar todo aquello que nos cuesta explicar en el cosmos. Se han confirmado 5 ORC desde el primer hallazgo de Kapinska, y varias manchas más podrían encajar en el perfil. ¿Qué fuerza cósmica es tan poderosa que podría esculpir un anillo de energía de 1 millón de años luz de ancho tan vasto que eclipsa a nuestra Vía Láctea por un factor de 10? ¿Son estos anillos de radio reliquias del renacimiento galáctico o los ecos moribundos de algo que aún no comprendemos? ¿Y por qué no hemos encontrado más? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy en nuestro intento de desentrañar uno de los mayores misterios de la astronomía moderna y revelar las 4 hipótesis principales que podrían desvelar el origen de estos objetos tan extraños que desafían incluso los estándares del universo. Este misterio surgió como resultado de la tecnología moderna. A principios del nuevo milenio, los avances tecnológicos en radioastronomía aumentaron drásticamente el número de fuentes de radio conocidas, de tan solo unos cientos de miles a un par de millones. Durante décadas, nadie logró aumentar significativamente esa cifra, hasta hace poco. La radioastronomía necesitaba una nueva actualización, y la Agencia Científica Nacional de Australia, la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, supervisó el lanzamiento del revolucionario telescopio rastreador de matriz de kilómetros cuadrados australiano, o ASCAP, uno de los varios radiotelescopios nuevos que se pusieron en funcionamiento en ese momento. Con 36 antenas parabólicas de 12 metros de diámetro cada una, lo que hace especial al radiotelescopio de Australia Occidental es su alimentación en fase, que le permite obtener imágenes de grandes áreas del cielo a la vez, a diferencia de la generación anterior de radiotelescopios. El campo de visión del ASCAP es de unos impresionantes 30 grados cuadrados, el equivalente a la superficie de unas 150 lunas vistas desde la Tierra. La alimentación por matriz en fase permite a los astrónomos ignorar las señales de radio provenientes de satélites, que de otro modo podrían crear puntos ciegos para los receptores de los radiotelescopios. Con esta nueva generación de telescopios, los radioastrónomos pueden detectar incluso objetos tenues y difusos. El profesor Ray Norris, de la Universidad de Western Sydney y miembro de CSIRO, quien posteriormente lideró el descubrimiento original del ORC, predijo que el proyecto del Mapa Evolutivo del Universo, o EMU, del telescopio australiano, formaría parte de un extraordinario aumento en nuestro conocimiento de las fuentes de radio en todo el universo. El proyecto recibe su nombre del EMU en el cielo, una constelación de nebulosas oscuras en lugar de estrellas en la Vía Láctea, que ha sido reconocida en la astronomía aborigen durante generaciones. Todas las fuentes de radio descubiertas hasta ese momento, por todos los radiotelescopios en la historia de la radioastronomía, ascendían a unos 2,5 millones, y se esperaba que el proyecto EMU, por sí solo, aumentara ese total a 70 millones. Cabe recordar que esto solo representa los descubrimientos que se esperaban de uno solo de los nuevos telescopios de radioastronomía. Norris estaba seguro de que todos estos nuevos datos traerían grandes sorpresas. Y así fue, mucho antes de lo esperado. El proyecto EMU analizó extensas áreas del cielo que otros telescopios aún no habían captado y recopiló vastos catálogos de datos, tantos que los científicos previeron que necesitarían la ayuda del aprendizaje automático para analizarlos a fondo. Pero fue durante el proceso de examinar algunas de las imágenes preliminares del proyecto que Kapinska, la radioastrónoma que descubrió las ORCs, notó por primera vez las emisiones de radio de formas extrañas, utilizando sus arcaicos ojos humanos. Para mí, eso hace que este descubrimiento sea aún más especial. Incluso con la enorme cantidad de datos y herramientas de aprendizaje automático, este es un ejemplo de cómo la curiosidad humana siempre será parte integral del proceso científico. Mientras examinaba estas primeras imágenes de la EMU, Kapinska comenzó a notar algunas formas extrañas que no pudo identificar como ningún objeto espacial conocido.
En una imagen de una de estas extrañas formas, un círculo de emisiones de radio similar a un anillo de humo gigante flotando en el espacio lejano, escribió la etiqueta WTF, que resume lo desconcertante que era. Kapinska nunca había visto nada igual. Tras compartir su extraño descubrimiento con sus colegas, un equipo de radioastrónomos, entre ellos Norris y Emil Lenk, comenzó a examinar las imágenes en busca de más de estas manchas circulares de radio. Lenk encontró una segunda mancha tan solo unos días después del descubrimiento inicial, y el equipo finalmente acuñó el nombre de círculos de radio extraños. Al principio, ni siquiera estaban seguros de si se trataba de objetos reales o simplemente de algún tipo de artefacto o error del telescopio. Pero pudieron usar otros telescopios para localizar los ORC, lo que confirmó que estos extraños círculos de radio eran reales. La pregunta que surgió fue, por supuesto, ¿qué son estas cosas? Afortunadamente, hemos podido aprender un poco más sobre los ORC desde que Kapinska observó uno por primera vez. Esta es una imagen del ORC-1 del estudio piloto EMU, una mancha borrosa en escala de grises. Por suerte, el equipo de EMU también produjo esta segunda imagen, coloreada y mejorada, que ayuda a resaltar características menos obvias, manteniendo la resolución original. En la imagen a color, el ORC-1 ahora aparece como una mancha borrosa de color verde azulado. Dado que esta mancha borrosa solo es visible en longitudes de onda de radio, tuvimos que añadir el color de esta imagen para poder visualizarla. También nos ayuda a ver características más distintivas dentro de la estructura del ORC. A al menos 1000 millones de años luz de distancia, en el espacio profundo, las estimaciones iniciales sugerían que ORC-1 podría tener un diámetro de alrededor de 1 millón de años luz, pero observaciones más recientes han indicado que podría alcanzar los 2 millones de años luz de ancho, es decir, 20 veces el ancho de nuestra galaxia. Así que sabemos lo grandes que pueden ser los ORC y lo distantes que están, pero ¿qué son? Al principio, algunos pensaron que estos extraños anillos podrían ser los restos de una potente supernova, pero las condiciones no eran las adecuadas. Para empezar, solemos encontrar remanentes de supernova cerca del plano galáctico, y todos los ORC que hemos identificado están demasiado lejos de él. No solo eso, sino que parece que algunos de estos ORC podrían tener galaxias en sus centros, algo que no vemos en los remanentes de supernova. Además, la escala también es errónea. La mayoría de los remanentes de supernova tienen unas pocas docenas de años luz de diámetro, pero estos anillos de ORC son muchísimo más grandes. Suficientemente grandes como para abarcar galaxias enteras en su centro, los ORC que hemos observado hasta ahora tienen cientos de miles, hasta 2 millones de años luz de diámetro. Estos no son remanentes de supernova. Los ORC deben ser algo más. Los ORC también podrían ser algo con lo que ya estamos familiarizados, como los chorros de una galaxia de radio. Pero la gran distancia, o tal vez un ángulo extraño, podrían oscurecer nuestra capacidad de identificarlos. Desde el descubrimiento inicial del ORC-1, los astrónomos han tenido la oportunidad de observarlo con telescopios adicionales, revelando un objeto que parece estar en el centro del círculo, visible tanto en luz visible como infrarroja. Utilizando el radiotelescopio sudafricano Meerkat, un conjunto de 64 receptores interconectados, Norris y su equipo observaron el ORC-1 durante 10 horas para crear una imagen del círculo. Superpusieron esta información a datos ópticos del explorador de energía oscura para revelar una galaxia elíptica en el centro del ORC. Con esto, pudieron estimar la distancia de la galaxia central a la Tierra, a unos 5.000 millones de años luz. No solo encontraron esta galaxia elíptica central, sino que la imagen de alta sensibilidad también reveló una compleja estructura interna de nudos y arcos, con galaxias adicionales en estos nudos. Si Norris y su equipo están en lo cierto y esta galaxia elíptica se encuentra efectivamente cerca del centro del ORC-1, podría haber contribuido a la creación de este círculo de radio. Sin embargo, también es posible que la ubicación de la galaxia sea una coincidencia, ya que podría estar simplemente cerca del centro aparente del ORC, en lugar del centro real. Con esta nueva imagen e información, en su artículo de 2022, Norris y su equipo consideraron 3 versiones diferentes del origen del ORC, sin que los datos favorecieran una hipótesis sobre la otra. La primera posibilidad era que la envoltura esférica del ORC-1 fuera el resultado de un evento cataclísmico en la galaxia elíptica anfitriona, como la fusión de 2 agujeros negros supermasivos, por ejemplo.
En este escenario, la fusión de dos agujeros negros supermasivos enviaría una onda de choque en todas direcciones, acelerando los electrones en el medio intergaláctico. Esto podría resultar en una burbuja de emisiones de radio, que podría aparecer como un círculo de emisiones de radio con un borde brillante o un anillo. De ser así, esperaríamos que el ORC-1 contuviera un agujero negro supermasivo o un núcleo galáctico activo. El ORC-1 no solo muestra evidencia de un núcleo galáctico con ruido de radio, como cabría esperar si esta hipótesis fuera correcta, sino que también lo hacen otros dos ORCs observados, lo que le da mayor credibilidad. La segunda posibilidad que Norris y su equipo plantearon para el origen del ORC-1 fue que se tratara simplemente de chorros de radio provenientes de un núcleo galáctico activo, o AGN, con radiofrecuencia, vistos de frente. Los AGN con radiofrecuencia son un tipo de galaxia que emite grandes cantidades de energía desde su núcleo en forma de dos chorros de plasma, a medida que la materia cae en un agujero negro supermasivo en su centro. Y como mencioné, ya sabemos que los AGN están presentes en muchos de los ORCs que hemos observado hasta ahora. Si observáramos este tipo de sistema de frente, donde los dos chorros se superpusieran, se podría crear la apariencia que vemos en el ORC-1, lóbulos de emisiones de radio superpuestos con una galaxia anfitriona en el centro. Sin embargo, aún necesitamos simulaciones 3D para determinar si estos AGN en particular producen chorros de radio y, de ser así, si los estamos observando de frente. La tercera y última hipótesis para una historia de origen podría ser que el círculo de radio del ORC-1 se debe a lo que se denomina un choque de terminación de brote estelar. Según esta explicación, millones de estrellas habrían nacido durante un breve e intenso periodo de formación estelar en la galaxia elíptica anfitriona. Durante este tiempo, las nuevas estrellas habrían nacido a un ritmo mucho mayor de lo normal y habrían durado tan solo unas pocas decenas de millones de años, apenas un parpadeo en la escala de tiempo cósmica. Estas estrellas emitirían viento solar que se expande en el espacio durante miles de millones de años, excitando electrones y creando una burbuja esférica de emisión de radio como la que observamos en el ORC-1. Si bien el equipo modeló esta posibilidad con más detalle que las dos primeras hipótesis para la formación de ORC-1, demostrando matemáticamente la plausibilidad de este escenario, Norris dejó claro que los datos no favorecían esta explicación sobre las demás. Por lo tanto, si bien contamos con varias ideas prometedoras, el origen de ORC-1 sigue siendo tan misterioso como el propio círculo de radio impar. Con cada nuevo ORC descubierto, lo único que parecemos saber con certeza es que no todos los ORC se crean de la misma manera. Después de todo, el nombre círculos de radio extraños es un nombre descriptivo, como un término general para cualquier círculo de radio que no pueda describirse mediante un tipo de objeto existente. Por lo tanto, si bien todos los ORC pueden incluir círculos de radio impares, cada ORC individual puede tener su propia historia de origen. El descubrimiento de ORC-2 y ORC-3, el segundo y tercer círculos de radio impares identificados, no contribuyó mucho a resolver el misterio de cómo se forman los ORC. De hecho, plantearon aún más preguntas. En esta imagen en escala de grises, las dos ORC parecen estar muy cerca, casi tocándose. Tienen aproximadamente el mismo tamaño, pero a la derecha de la imagen, la ORC-2 es brillante y claramente anular, mientras que la ORC-3, ubicada a la izquierda, es tenue y se asemeja más a un disco. De hecho, la ORC-3 podría no ser reconocible en la imagen en escala de grises de la EMU, si no fuera por las motas gris claro que parecen agruparse en una forma circular justo al lado de la forma anular más distintiva de la ORC-2. Ahora observa esta imagen a color de la ORC-2 y la ORC-3. La emisión de radio difusa se ha realzado en rojo y se ha superpuesto al patrón de radio original en verde. Se puede ver el color verde oscurecido tras el resplandor rojo, donde se encuentra la forma anular de ORC-2, y a la izquierda se puede ver su tenue círculo hermano ORC-3, visible solo en rojo difuso. La proximidad de estos ORCs sugiere que están relacionados de alguna manera, pero si es así, ¿por qué se ven tan diferentes? Aunque me gustaría decirte que hemos resuelto este curioso caso del ORC-2 y ORC-3 desde su descubrimiento, publicado en 2021, la naturaleza de estas ORC hermanas sigue siendo un misterio sin resolver hasta la fecha. Antes de pasar a las teorías sobre el origen de la ORC-4,
debo mencionar a la ORC-5, descubierta en datos de la red ASCAP en 2021. Si bien no tenemos ninguna teoría principal específica para ORC-5, se descubrió que esta ORC tiene una galaxia elíptica central, al igual que las ORC-1 y 4. Y curiosamente, ORC-5 fue la única que tenía esta galaxia central y una galaxia vecina cercana, aproximadamente a la misma distancia del anillo de Oort, lo que sugiere que es probable que estas dos galaxias interactúen gravitacionalmente. Si bien puede haber algunas características repetidas, parece que cada ORC que hemos confirmado hasta ahora tiene sus propias cualidades únicas. Por supuesto, a medida que descubramos y confirmemos más ORC, es posible que esto no suceda en el futuro, pero con tan pocos ORC y tan poca evidencia observacional, ha sido difícil para los científicos definir una teoría concreta sobre su origen. Y esto nos lleva al ORC-4, apodado el ORC hoja de trébol, debido a su forma irregular. Por supuesto, este resultó ser otro caso único. Identificado por primera vez en datos de archivo del radiotelescopio gigante de ondas métricas, el ORC hoja de trébol se convertiría en el radiocírculo extraño más ampliamente observado y fotografiado hasta la fecha, habiéndose observado en longitudes de onda de radio, rayos X y visible. En esta impresionante imagen del ORC hoja de trébol se han combinado las longitudes de onda de varias observaciones. Las emisiones de radio se muestran en rojo, las longitudes de onda ópticas de blanco a amarillo y las emisiones de rayos X en azul. Este ORC se encuentra a unos 600 millones de años luz de la Tierra y se extiende a lo largo de más de 325.000 años luz, un poco más de 3 veces el ancho de nuestra galaxia. En 2024, astrónomos del observatorio W.M. Keck en Mauna Kea, Hawái, detectaron una intensa luz fluorescente proveniente de átomos de oxígeno que vienen del ORC hoja de trébol, que se extiende a lo largo de 130.000 años luz de su enorme estructura. Esta nebulosa de oxígeno 2 de gas caliente y comprimido, también llamada gas en choque, parece haberse creado por una explosión rápida, según Alison Coyle, astrónoma y astrofísica de la Universidad de California en San Diego, quien dirigió el equipo de investigación que realizó este estudio del ORC-4. Dado que el ORC hoja de trébol también tiene una galaxia elíptica central, Coyle planteó que una posible explicación era que este ORC se hubiera formado por un choque de terminación de brote estelar, una de las 3 hipótesis posibles sobre el origen de ORC-1. El equipo logró calcular la edad de las estrellas dentro de la galaxia en el ORC hoja de trébol y descubrió que tienen 6.000 millones de años. Utilizando estos y otros datos, realizaron una simulación que mostró cómo una estructura similar al ORC hoja de trébol podría haberse creado mediante un evento de estallido estelar que causó una alta tasa de salida de masa. Tanto la esfera de emisión de radio como esta esfera de nebulosa de gas podrían haber sido expulsadas por la galaxia central debido a la onda expansiva de explosiones de supernovas combinadas. Si bien esta es una posibilidad emocionante, especialmente por sus similitudes con una de las hipótesis de ORC-1, no es la única. Ese mismo año, utilizando el telescopio de rayos X XMM Newton de la Agencia Espacial Europea, un equipo dirigido por científicos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, detectó por primera vez emisiones difusas de rayos X en un círculo de radio inusual provenientes del ORC hoja de trébol. Basándose en sus observaciones, el mismo equipo que observó la emisión de rayos X, dirigido por los astrofísicos alemanes Ezra Bulbul y Xiaoyuan Zhang, planteó la hipótesis de que el ORC hoja de trébol podría estar vinculado a una danza cósmica entre dos grupos de galaxias. Las observaciones de rayos X sugieren que el ORC hoja de trébol podría ser el resultado de una fusión desordenada de dos grupos de galaxias que gravitaron uno hacia el otro. Este tipo de fusión galáctica podría haber creado ondas de choque que dejarían tras de sí una gigantesca burbuja de emisiones de radio, como la que hemos visto en las observaciones de este ORC. Sin embargo, aún se desconoce mucho, y no está claro por qué este conjunto de grupos galácticos produciría un ORC de este tipo, mientras que otras fusiones de grupos galácticos similares no parecen dejar tras de sí la misma gigantesca burbuja de emisiones de radio. Como puedes ver, el misterio de cómo se formaron las ORCs está lejos de resolverse. De hecho, aún se debate si la ORC en forma de trébol es realmente una ORC, ya que es más bien una nube difusa y carece de los característicos bordes brillantes de las emisiones de radio.
Norris señala que se han observado nubes de radio similares en forma de trébol en otros grupos de galaxias, no todos asociados con Oort. La clave para determinar qué objetos forman parte de la familia Oort y cuáles no, reside en más datos. Observaciones más profundas de radio y rayos X podrían ayudar a identificar estructuras más complejas y a diferenciar entre Oort reales y casi Oort. Afortunadamente, se han identificado varias otras Oort candidatas que podrían ofrecer datos adicionales para que los astrónomos las estudien y comparen con los casos ya conocidos. Ahora, en lugar de ¿qué diantres?, la nota al margen sobre estas extrañas emisiones de radio tiene un nombre propio: Oort. Pero aunque aún no se ha determinado cómo se formaron las Oort, constantemente obtenemos nuevos conocimientos gracias a proyectos como el proyecto EMU y ASCAP. Al estudiar los datos de la EMU de una galaxia enana cercana llamada la Pequeña Nube de Magallanes, los astrónomos detectaron los restos fantasmales de 2 remanentes de supernova previamente desconocidos para la ciencia, que se suman a nuestro catálogo de objetos celestes. Además, en 2023 se encontró otro remanente de supernova cercano, mediante el sondeo de la EMU, que resultó ser uno de los remanentes de supernova más cercanos a la Tierra, a tan solo 4.200 años luz de distancia. Se descubrió que este remanente de supernova, con un nombre bastante extenso, tenía unos 130 años luz de diámetro y se cree que tiene tan solo 13.000 años de antigüedad. El EMU no solo ha contribuido al descubrimiento de restos de supernovas previamente desconocidos, sino que también está allanando el camino para usar el aprendizaje automático y el poder de la ciencia ciudadana para identificar y catalogar unos 4 millones de fuentes de radio, que podrían incluir a los Oorts como parte de un proyecto llamado Radio Galaxy Zoo EMU, o RGZ-EMU. Hasta 2025, el proyecto contaba con más de 2.000 voluntarios y había ayudado a clasificar más de 92.000 fuentes. Y lo mejor de todo, tú también puedes participar en este proyecto de ciencia ciudadana. Para obtener más información, visita zooniverse.org y busca el proyecto Radio Galaxy Zoo EMU. A medida que nuestras herramientas sigan mejorando, creo que los astrónomos descubrirán más Oorts, e incluso más objetos cuya existencia aún desconocemos. Podríamos aprender no solo cómo se formaron estos anillos de radio, sino también más sobre los ciclos de vida de las galaxias, los efectos de los brotes estelares y cómo podríamos rastrear el gas de eventos antiguos muy alejados de su galaxia de origen. Por ahora, sin embargo, el misterio del origen de estos círculos de radio extraños persiste, aunque con varias hipótesis prometedoras. Y para desentrañar este misterio, los astrónomos tendrán que realizar arqueología cósmica a una escala casi inimaginable. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.